Bueno, en este video lo que vamos a hacer es repasar lo que habíamos practicado en clase. Voy a rellenar la parte de lo que es números en esta plantilla que ya existe. Entonces voy a escribir uno y voy a autorrellenar. Una vez que dejes de autorrellenar, sale una opción de autorrellenado. Selecciona serie de relleno. Y nada más aquí colocamos un nombre, en este caso el nombre de ustedes coloca. Le ponen al final un 1 para que vaya variando de uno en uno. Listo, tenemos rellenados los nombres. Tratemos de no perder mucho tiempo en rellenar manualmente uno por uno. En antigüedad, para hallar antigüedad, lo que habíamos mencionado es que se utiliza la función si fecha. Igual si fecha, abrimos paréntesis y nada más le pasamos la fecha de ingreso, punto y coma, la fecha de elaboración, aquí está, punto y coma, y le pasamos entre comillas y cerramos paréntesis, presionamos enter y autorrellenamos, lo cual no funciona el autorrellenado. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con valores relativos. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Fíjense que aquí la fecha de elaboración está por aquí. Entonces, como más aquí abajo analizo, la fecha de elaboración ya no está apuntando donde estaba apuntando al principio. Entonces, los valores relativos van desplazándose. Entonces, vamos a trabajar con valores absolutos. ¿Qué significa? Que esta celda no va a moverse de su lugar. Entonces, voy a la primera celda que aplicó la función. Entonces identifico cuál de las celdas es el que se movía. Justamente el de la celda de elaboración sería, ¿no? Celda de elaboración. Voy a la celda de elaboración, que en este caso a la L6. Y ahí está, me posiciono y le presiono la tecla F4, que está en la tecla de funciones, en el F1 hasta el F2, en esa fila está. F4 presiono, me lo coloca pesos pesos, haciendo que sea un valor absoluto. Entonces nada más autorrelleno funciona. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar tal vez si corresponde a días, meses, años. En este caso estamos hablando años, entonces lo vamos a acompañar con la palabra años. Entonces vamos a justamente a número. En sección número más opciones, entramos a personalizada y escogemos la parte entera. Como estamos trabajando con números enteros, entonces solo el 0. Si trabajaríamos con decimales, el de abajo. Entonces estamos trabajando con la parte entera. Entonces selecciono el 0, debajo del tipo hago clic y parpadeo el cursor. Espacio, entre comillas, colocamos años. Cerramos comilla y aquí ya nos muestra cómo va a quedar. Aceptamos y ya tenemos en años. Ahora lo que sí vamos a ir hallando es bono de antigüedad. Para hallar bono de antigüedad tenemos tres condiciones. La primera que dice, si la antigüedad es mayor a 13 años, entonces multiplicamos el sueldo básico por el 12%. Si la antigüedad es mayor a 8 años, multiplicamos el sueldo básico por el 6%. Si la antigüedad es menor a 13 años, entonces simplemente ponemos valor 0. Son tres condiciones. Recuerden que hay que contabilizar, que serían 3. Y hay que restar 1, ¿no? Entonces 3 menos 2, perdón, 3 menos 1 nos queda como resultado 2. Entonces, ¿qué significa? Que vamos a necesitar dos sys, ¿sí? En los dos sys, el primer prueba lógica va a ser este, y en el segundo sí es hacer su prueba lógica, y en el tercero simplemente por defecto le ponemos como caso falso el 0. Entonces vamos a hacer como habíamos practicado en clase. Solo recuerden que siempre hay que verificar cuántas condiciones son, total, menos 1, y la cantidad que sobra es la cantidad de sys lo que necesitamos. En este caso necesitamos 2. Vamos con el primero. Igual si antigüedad es mayor a 13 años, ahí dice que en la condición, punto y coma. Si es verdad, ¿qué debo hacer? Dice multiplicar el sueldo básico por el 12%. Sueldo básico por el 12%. Aquí está. Punto y coma. Ahora viene el siguiente sí. El siguiente sí dice antigüedad es mayor a ¿cuánto? A 8 años. Punto y coma. Si es así, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar el sueldo básico por el 6%. Entonces me verifico
no me deja seleccionar. Cuando no les deja seleccionar, ustedes pueden simplemente fijarse en qué columna está y qué fila. En este caso está columna F, fila 9. Entonces puedes escribirle F9, no importa mayúscula, minúscula, si hacemos referencia a esa misma celda. Entonces eso por el 6%. Listo, ya tengo los dos sís. Entonces la tercera condición entra como caso falso. Aquí me dice que me falta colocar el valor falso. Entonces, como caso falso, entra el último, en este caso, el tercer condición. Si la antigüedad es menor a 13 años, dense cuenta aquí cómo está. Si no es mayor a 13 años, entonces es menor a 8. Y si no es mayor a 8, entonces aquí va, ¿no? El caso. Entonces, el tercer caso entra como el caso falso, siempre, siempre. No hay que evaluar otros, no hay que utilizar otros sí. Entonces aquí colocamos 0, nada más. Tienen sus apuntes que está igual de esta forma. Entonces presiono Enter y aquí me dice lo siguiente. La cantidad de paréntesis. Que viene aquí a salir el error, así nos enteramos que estamos cometiendo. No hay que olvidar que hay que cesar la cantidad de paréntesis que hemos abierto. En este caso solo he puesto 1 y quería ya completar la función. Presionando Enter, pero no me deja, me dice que me lo va a corregir, pero le he dicho que no. Entonces, siempre recuerden la cantidad de paréntesis que hemos abierto, la cantidad que debemos cerrar. En este caso me faltó 1. Voy a volver a cerrar y con eso presiono Enter y ya funciona. A otro relleno, ¿sí? Tengo otro error. Justamente va relacionado con los valores relativos. F2, fíjense, en vez de quedarse en la 6% y 12%, justamente se estaba desplazando. Por lo tanto, lo recomendable es que apliquemos valores absolutos. ¿A quiénes? Justamente a las celdas que se desplazan. ¿Quiénes se desplazan? Las celdas del 6%, del 12%. Entonces, debo identificar esas celdas y aplicarles F4 en la primera celda. Aquí presiono F2 y me muestra todo lo que he aplicado. Entonces identifico el verde, por el color más fácil es identificar. El verde sería aquí, el G8. Entonces aplico F4. Y este es púrpura. Entonces aquí es el púrpura, F4. Listo. Presiono Enter y nada más auto relleno y ya debería funcionar. Ya está, ya funciona. El total ganado nada más es la sumatoria de tu sueldo básico más los bonos de antigüedades que tienes. Y nada más auto rellenamos, funciona. ¿Sí? Ahora, el aporte al AFP es igual tu total ganado por el 11%. Y esto voy a auto rellenar y también tengo un error. ¿Sí? Mis números están con exponenciales. F2 y verifico que en vez de quedarse otra vez en la celda 11%, se está desplazando, ¿no? Entonces voy a la primera celda, F2, y verifico cuál de las celdas que se movía, el del 11%, que había sido la J8. Entonces aplico ahí F4, ya está, pesos, añade, y nada más, auto relleno, ya está. Aquí lo mismo, el AFP como tal es igual su total ganado por el 4%. Presiono Enter y ya está. Y auto relleno, igual el mismo error. No le estoy aplicando valores absolutos. Voy a la primera celda. ¿A quién debo aplicarle valor absoluto? Al de la celda del 4%. ¿Quién es ese? El K8. F4 aplico y auto relleno. Ya está. Ahora, líquido a pagar, nada más es la siguiente operación. Total ganado menos los descuentos que me han hecho tanto al FP como a la caja. Menos total ganado menos el AFP, menos el aporte, menos la caja, es el líquido a pagar. Entonces, ya está. He calculado dólares. Hay que cambiar conversión a dólares. Igual, líquido a pagar dividido entre el tipo de cambio. Tenemos el tipo de cambio aquí. Entonces selecciono el tipo de cambio, presiono Enter y auto relleno. Y una vez que auto rellene va a tener problemas porque justamente con los valores relativos, ¿no? Se está desplazando esa celda del tipo de cambio. Entonces debo fijar eso en la primera. ¿Quién es ese que está ocupando el tipo de cambio? Es la E6. Entonces voy a la E6, me posiciono con un clic con el cursor y nada más aplico F4 y con esto puedo auto rellenar. Sí, ya está.
Ahora habíamos dicho que todo lo que es dinero se maneja con dos decimales. Agarramos todo lo que es dinero y simplemente aquí en los decimales. Podemos ir quitando decimales o ir aumentando. Entonces voy a dejar con dos decimales. Ahí están, dos decimales en todo lo que es dinero. Ya está. Esto debo colocar en bolivianos. Selecciono, vengo aquí, nada más en personalizada. Con dos decimales estoy trabajando. Ahí está, con dos decimales. Y nada más espacio. Le pongo entre comillas bolivianos. Cierro comillas y acepto. Ya están en bolivianos. Ahora está en dólares, debería estar, ¿no? Seleccionamos. Entonces, una vez seleccionado, lo que hacemos es otra vez ir a lo que es formato de número, a opciones, personalizada. Y aquí está por defecto seleccionado. Entonces, lo único que hago es, entre comillas, lo que es los dólares, ¿no? Listo, aceptamos y eso es como tal el resultado que deberíamos obtener, ¿sí? Eso es todo por este video.